Desde ocultar conductas inapropiadas con menores hasta encubrir el asesinato de un director, aquí tienes otros 25 escándalos controversiales de Hollywood. Número 1. La hija de Woody Allen. Si creciste en los 80, probablemente recuerdes a Woody Allen como un destacado cineasta, pero también como una figura controvertida durante su etapa en la industria, sobre todo en lo que respecta a su familia. Allen tiene un hijo biológico, Ronan Farrow, con la actriz Mia Farrow, y dos hijos adoptados, Dylan Farrow y Moses Farrow, también adoptados por Mia Farrow. A principios de la década de 1990, Woody Allen protagonizó un escándalo al ser acusado por su entonces pareja, Mia Farrow, de tocamientos indebidos a su hija adoptiva, Dylan Farrow, cuando ésta tenía 7 años. Allen negó sistemáticamente estas acusaciones y tras 2 investigaciones distintas a principios de la década de 1990 no se presentaron cargos contra él. Sin embargo, las acusaciones han resurgido periódicamente y la propia Dylan Farrow ha reafirmado públicamente estas acusaciones siendo ya adulta. La polémica se complicó aún más por la relación de Allen con Sujin Pervin, otra de las hijas adoptivas de Mia Farrow, con la que Allen se casó en 1997. La relación comenzó cuando Allen y Mia Farrow aún mantenían una relación, lo que provocó importantes repercusiones públicas y personales. 2. El comportamiento obsesivo de Howard Hughes. Hughes era famoso por muchas cosas, entre ellas la dirección y la aviación, pero también por lo raro que podía llegar a ser. A menudo insistía en repetir escenas y normas perfeccionistas que disparaban los presupuestos y alargaban los plazos de producción. Sus películas como Hell's Angels, The Outlaw y Scarface se recuerdan por su innovación y por las polémicas que suscitaron debido a los problemas de contenido y producción, y aunque los estudios les costaba millones, los ocultaban para salvar sus inversiones. Su carácter controlador también marcó sus relaciones con las actrices de Hollywood. Hughes era conocido por implicarse obsesivamente en todos los aspectos de la vida de sus compañeras sentimentales, incluidas sus apariciones, salidas públicas y papeles cinematográficos. Actrices como Ava Gardner, Katharine Hepburn y Jean Harlow fueron objeto de la intensa y a menudo inoportuna vigilancia de Hughes. Las tendencias obsesivas de Hughes se extendieron más allá de su vida profesional a sus hábitos personales. Se hizo famoso por su reclusión, pasando a menudo largas temporadas en salas de proyección a oscuras o encerrado en suites de hoteles. Su obsesión por los gérmenes y la limpieza se acentuó, lo que le llevó a adoptar medidas extremas como llevar cajas de pañuelos como zapatos para evitar la suciedad. Más adelante, los problemas mentales de Hughes se agravaron y rara vez se le veía en público. Siguió gestionando su imperio empresarial con notas e instrucciones escritas desde lugares aislados, lo que acrecentó aún más su legendaria condición de recluso. Número 3. La esposa de Elvis Presley. El rey del rock and roll conoció a Priscilla Beaulieu en 1959 durante su servicio militar en Alemania, cuando Priscilla solo tenía 14 años y Elvis 24. Era una diferencia de edad considerable, pero a pesar de ello acabaron casándose en 1967. Hollywood y los medios de comunicación se volcaron en la elaboración de una historia más aceptable para el público. El romance se presentó a menudo como una historia de amor de cuento de hadas, centrada en el glamour y el estatus de celebridad de Elvis, más que en los aspectos más controvertidos de su relación. Su boda en Las Vegas fue un acontecimiento mediático importante cubierto ampliamente por la prensa, pero con una exposición controlada. El acontecimiento se gestionó cuidadosamente para presentar una imagen glamurosa y no controvertida. Los detalles que podrían haber arrojado una luz negativa sobre su relación, como la verdadera naturaleza de sus primeros años y la dinámica de su vida personal, se pasaron por alto. Con la evolución de las normas sociales, la naturaleza de los primeros años de la relación entre Elvis y Priscilla se sometió a un mayor escrutinio y crítica, y la diferencia de edad y las condiciones en que iniciaron su relación se debatieron más abiertamente. Número 4. La transición de Scotty Beckett. Con su característica gorra de béisbol y su encantadora sonrisa, Scotty fue una de las estrellas infantiles más guapas y exitosas de todos los tiempos, que se ganó el corazón del público en la década de 1930, pero a medida que crecía, la vida de Scotty dio un giro oscuro lejos de los focos. Cuando Scotty intentó hacer la transición a papeles de adulto, le resultó difícil. Hollywood suele encasillar a los actores infantiles, lo que dificulta que se les vea como algo distinto a los personajes que interpretaban cuando eran jóvenes. Scotty tuvo que luchar contra ello, lo que afectó sus opciones y oportunidades profesionales. Cuando intentó rebelarse contra los estudios, se enfrentó a más rechazos y su vida personal empezó a desmoronarse. Empezó a tener problemas con la ley, incluidos cargos por cheques sin fondos y posesión ilegal de drogas. Sus problemas con el abuso de sustancias se agravaron y sus choques con la ley se hicieron más frecuentes. Estaba muy lejos de la inocente imagen de niño actor que le había hecho famoso en un principio.
Los problemas de Scotty alcanzaron su punto máximo a finales de la década de 1960, cuando sus problemas le llevaron a cargos más graves, incluida la violencia doméstica. Trágicamente, su vida terminó prematuramente cuando falleció a los 38 años debido a una combinación de drogas y alcohol. Número 5. La demanda de Jackie Coogan. Hablando de niños actores, Jackie Coogan se hizo famoso protagonizando junto a Charles Chaplin The Kid, lo que le hizo muy popular y rico a una edad temprana. Sin embargo, cuando creció, descubrió que no le quedaba mucho dinero. Jackie se enteró de que su madre y su padrastro se habían gastado todo el dinero que había ganado como actor infantil. Sintiéndose traicionado y despojado económicamente, Jackie decidió emprender acciones legales contra su propia madre y su padrastro en 1938. Los demandó para intentar recuperar parte del dinero que habían gastado. Este pleito fue un gran acontecimiento porque puso de manifiesto cómo los padres podían aprovecharse de las ganancias de sus hijos en Hollywood. El resultado de este caso dio lugar a nuevas leyes para proteger a los niños actores en el futuro. El gobierno del estado de California creó lo que ahora se conoce como la Ley Coogan. Esta ley exige que una parte de las ganancias de un actor infantil se guarden en una cuenta bancaria especial a la que el menor puede acceder cuando cumple los 18 años, protegiendo así el dinero de usos indebidos. A pesar del escándalo que supuso en su momento, la demanda de Jackie Coogan fue importante porque contribuyó a cambiar la forma de tratar a los niños actores, garantizándoles el control sobre el dinero que tanto les había costado ganar. Número 6. La homosexualidad secreta de Rock Hudson. Rock Hudson tenía un secreto que él y los ejecutivos de Hollywood ocultaban al público e incluso a mucha gente de la industria. Era gay. Puede que pienses que no es la gran cosa, pero en la época en que Rock Hudson era una estrella, era complicado para los famosos declararse abiertamente gay. La sociedad no aceptaba la homosexualidad y ser abiertamente gay podría arruinar la carrera de un actor. Por ello, Rock Hudson mantuvo su vida personal en la más absoluta intimidad. No fue hasta la década de 1980 cuando Rock Hudson enfermó de SIDA, haciendo que su homosexualidad se hiciera pública. Fue uno de los primeros famosos en anunciar que tenía SIDA, lo que atrajo mucha atención sobre la enfermedad. Por desgracia, Rock Hudson murió en 1985. La historia de Rock Hudson salió finalmente a la luz y mostró las luchas a las que se enfrentaron los homosexuales en el pasado y ayudó a iniciar debates más abiertos sobre el SIDA y los derechos de los homosexuales. Su vida y su muerte tuvieron un gran impacto en cómo la gente ve y trata a las personas con SIDA hoy en día y ayudaron a aumentar la visibilidad de la comunidad. Número 7. La batalla por la custodia de Rita Hayworth. Rita tuvo una hija llamada Jasmine con su tercer marido, el príncipe Ali Khan, un hombre muy rico con estatus real. Después de que el matrimonio de Rita y Ali Khan empezara a tener problemas, decidieron divorciarse, lo que dio lugar a una gran pelea sobre quién se haría cargo de su hija Jasmine. Rita quería que su hija se quedara con ella en Estados Unidos, pero Ali Khan quería que Jasmine viviera con él, ya que residía en Europa y procedía de una familia poderosa. La batalla por la custodia fue de gran interés y acaparó la atención de los medios de comunicación. Por mucho que los ejecutivos trataron de ocultarlo, se extendió como la pólvora y esto fue duro para Rita porque tuvo que lidiar con que todo el mundo hablara de sus problemas privados. Al final, Rita ganó la custodia de Jasmine, lo que significaba que podía quedarse con su madre en Estados Unidos. Esta batalla fue dura para Rita Hayworth, tanto emocional como públicamente, pero demostró su determinación para estar con su hija a pesar de los desafíos y la presión de la influyente familia de su ex marido. Número 8. La caída de River Phoenix. River Phoenix es ampliamente recordado por su profunda gama emocional y su dedicación a su oficio, pero su prometedora carrera se vio interrumpida por un trágico suceso que conmocionó a los aficionados y a la industria del entretenimiento. La noche del 31 de octubre de 1993, Phoenix se desmayó a la salida del Viper Room, un popular club nocturno de West Hollywood propiedad en aquel momento del actor Johnny Depp. Murió esa misma noche a causa de una intoxicación aguda por drogas. Los informes de la autopsia hablan de una combinación letal de heroína y cocaína, entre otras sustancias. River tan solo tenía 23 años en el momento de su muerte. A pesar de su imagen pública de actor joven y vibrante, apasionado de las causas medioambientales y humanitarias, Phoenix luchó con los aspectos más oscuros de la fama desde muy joven. Sus luchas contra la adicción eran conocidas en los círculos de la industria, pero se mantuvieron en gran medida al margen de la opinión pública, ya que Hollywood, junto con los medios de comunicación, lo vendían como una figura de vida limpia, casi angelical y devota de sus creencias. Tras su muerte se hizo evidente que los problemas de Phoenix eran más graves y extensos de lo que se habían reconocido. La conmoción inicial por su muerte provocó una oleada de atención mediática, pero también hubo un esfuerzo significativo por preservar su imagen de artista con talento y problemas, en lugar de centrarse en los fallos de la industria que podrían haber contribuido a sus luchas. Número 9. Polémicas de Harry Houdini.
En su época, Harry Houdini realizaba acrobacias muy atrevidas que asombraban y a veces asustaban al público. Sin embargo, algunas de estas acrobacias dieron lugar a controversias. La gente estaba preocupada por la seguridad de estas acrobacias no solo para Houdini, sino también para el público. Se temía que si algo salía mal podía ser muy malo. Además, algunas personas pensaban que eran trucos o falsificaciones, lo que provocó debates sobre si Houdini hacía realmente lo que decía y que era exactamente lo que Hollywood intentaba vender a todo el público. A pesar de las controversias, las acrobacias de Houdini en Hollywood le hicieron aún más famoso. Aumentaron su reputación de artista emocionante que podía escapar de casi cualquier cosa. Su trabajo en Hollywood se recuerda como parte de su legado como uno de los mejores magos y artistas de toda la historia. Número 10. Las batallas de Mae West. A Mae West le gustaba sobrepasar los límites con sus chistes y los temas de los que hablaba, especialmente cuando se trata de romances y relaciones. Pero esto a menudo la metía en problemas porque en aquella época había normas estrictas sobre lo que se podía mostrar o decir en las películas, especialmente siendo mujer. Estas normas formaban parte de lo que entonces se llamaba el Código de Hays, cuyo objetivo era mantener las películas moralmente limpias. Mae West chocaba a menudo con la censura y su película Ella le hizo mal, que incluía muchos chistes y escenas sugerentes, fue especialmente controvertida. Los ejecutivos intentaron cortar partes de sus películas o cambiar sus diálogos para hacerlos menos escandalosos. A pesar de estos problemas, Mae West seguía siendo una ingeniosa y astuta para conseguir que su estilo de humor pasara la censura. A veces utilizaba dobles sentidos en sus diálogos que podían interpretarse de más de una manera, lo que le permitía pasar desapercibida para los estudios. Sus batallas contra la censura convirtieron a Mae West en un símbolo de la lucha contra el excesivo control del trabajo creativo de Hollywood. Demostró que era posible ser popular y franca a la vez, abriendo el camino a una mayor libertad a la hora de contar chistes en el cine. Número 11. La ruptura de James Dean. Pier Angeli y James Dean se conocieron en Hollywood y se enamoraron rápidamente. Su relación era muy intensa y estaban muy unidos. Sin embargo, su historia de amor se enfrentó a grandes problemas. La madre de Pier Angeli no aprobaba a James Dean. Pensaba que no era el adecuado para su hija por su carácter rebelde y porque no estaba tan establecido en Hollywood como otros actores. Esto provocó muchas tensiones. A pesar de lo mucho que sentían el uno por el otro, la presión de la familia de Pier era excesiva. Pier Angeli también sufría la presión de los estudios de cine, que eran muy influyentes y a menudo tenían algo que decir en la vida personal de los actores. Finalmente, Pier Angeli acabó rompiendo el compromiso con James Dean. Pronto se casó con otro actor, Vic Damone, en lo que muchos creyeron que había influido su madre y el estudio. Esta decisión dejó tanto a Pier como a James con el corazón roto. La vida de James Dean terminó trágicamente en un accidente de coche poco después, lo que añadió una capa de tristeza a su historia. La ruptura del compromiso entre Pier Angeli y James Dean se recuerda a menudo como una triste historia de amor verdadero que no pudo superar las presiones extremas. Número 12. El accidente de Montgomery Clift. Clift era conocido como protagonista y por sus intensos papeles en películas durante la década del 50. Sin embargo, su vida cambió radicalmente tras sufrir un grave accidente de coche en 1956, cuando volvía a casa de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor y su coche se estrelló, hiriéndole gravemente en la cara. El accidente requirió muchas operaciones para reconstruir su rostro y afectó a su atractivo aspecto, que era importante para su carrera como actor. Tras el accidente, Clift sufrió mucho, tanto física como emocionalmente. Para sobrellevar el dolor, empezó a consumir analgésicos y alcohol con más frecuencia. Con el tiempo se hizo dependiente de estas sustancias. Su adicción afectó su capacidad para trabajar y cuando intentaba poner de relieve la injusticia de los estudios, era rápidamente ahogado. E incluso cuando tenía oportunidades de actuar, se volvía menos fiable en los rodajes. A veces llegaba tarde o no podía actuar bien debido a su estado. Esto dificultó conseguir papeles y su carrera empezó a decaer. Se aisló cada vez más y tuvo problemas para relacionarse con amigos y familiares. A pesar de sus problemas, siguió actuando y realizó interpretaciones impactantes, pero su salud siguió empeorando, y los estudios, para salvar las apariencias, empezaron a utilizarlo cada vez menos. Número 13. La adicción a la heroína de Charlie Parker. Parker, célebremente conocido como Bird, fue un legendario saxofonista y compositor de jazz, pero a pesar de su increíble talento e influencia en la música, Parker luchó contra una grave adicción que afectó enormemente su vida, su carrera y supuso una gran controversia que la industria intentó por todos los medios mantener alejada de la opinión pública. La adicción de Parker comenzó ya en su adolescencia cuando empezó a consumir drogas para hacer frente a las exigencias y presiones de su floreciente carrera musical. La heroína más accesible en su época no tardó en hacer mella en su salud y su vida personal.
Su adicción le llevó a un comportamiento errático tanto en los espectáculos como ante los fans y a menudo interfirió en su comerciabilidad. A pesar de los múltiples intentos de superar su consumo de heroína, incluidas estancias en el hospital y tratamientos, a Parker le resultó extremadamente difícil dejarlo. Su consumo de drogas también le acarreó problemas legales e incluso un encarcelamiento de 6 meses. Por desgracia, los años de drogadicción dañaron gravemente la salud y la carrera de Parker. Murió joven, a los 34 años, por problemas de salud relacionados con su adicción y su agitado estilo de vida. Número 14. La muerte misteriosa de Dorothy Dandridge. Dorothy fue una innovadora actriz y cantante afroamericana que alcanzó la fama en la década de 1950. Era conocida por su belleza y talento y fue la primera mujer afroamericana nominada al Oscar a la mejor actriz. A pesar de su éxito, la vida de Dorothy fue difícil desde el principio. Sufrió discriminación racial en Hollywood, lo que limitó los papeles que podía interpretar y el reconocimiento que podía recibir. Fuera de las pantallas, su vida personal estuvo llena de dificultades. Pasó por 2 matrimonios difíciles y tuvo problemas económicos, en parte porque a menudo le pagaban menos que a sus colegas blancos. Trágicamente, Dorothy también tuvo problemas de salud mental y dependencia de la medicación. Estos problemas empeoraron con el tiempo, especialmente cuando su carrera empezó a declinar. Dorothy Dandridge murió en circunstancias misteriosas en 1965 a los 42 años. Fue encontrada en su apartamento y la causa de la muerte se informó inicialmente como una sobredosis accidental de antidepresivos. Sin embargo, hubo preguntas y rumores sobre las circunstancias que rodearon su muerte, incluida la posibilidad de un crimen. Tras su muerte, Hollywood y los medios de comunicación no prestaron mucha atención a los aspectos trágicos de su vida ni a los misteriosos detalles de su fallecimiento. Esta falta de atención se debió en parte a que en aquella época los medios de comunicación solían pasar por alto las luchas de afroamericanos. Número 15. Las conexiones de Bugsy Siegel. Siegel fue un famoso gángster que de alguna manera se convirtió en una figura clave en el desarrollo de Las Vegas y que también tenía importantes conexiones en Hollywood. Siegel era amigo de muchos famosos y personas influyentes de la industria cinematográfica. Se le veía a menudo en fiestas glamurosas y eventos de alto nivel en Hollywood. Estas conexiones le ayudaron a ganarse una reputación de figura encantadora y bien relacionada, no solo de un delincuente. Invirtió en algunos proyectos cinematográficos y era conocido por relacionarse con actores, directores y productores. Sus relaciones con estos personajes de Hollywood le daban un glamour que la mayoría de los gángsters no tenían, lo que le convertía en una figura fascinante tanto en el submundo criminal como en el mundo del cine. Sin embargo, estas conexiones también tenían un lado oscuro. La implicación de Siegel en Hollywood formaba parte de sus actividades delictivas más amplias, que incluían el juego, la extorsión y otras empresas ilegales, actividades que contaban con la ayuda de muchas estrellas y ejecutivos de la época. Estas conexiones con Hollywood le ayudaron a ampliar su influencia, ya que sus negocios podían hundir a los grandes estudios si salían a la luz, pero finalmente atrajo la atención de las fuerzas del orden, lo que contribuyó a su caída. La vida de Bugsy Siegel terminó de forma dramática cuando fue asesinado en 1947, un crimen que se cree fue perpetrado por sus socios de Hollywood y Las Vegas. Número 16. La demanda de paternidad de Charlie Chaplin. Esta lista no estaría completa sin Charlie Chaplin. Aunque es famoso por otras cosas, se vio envuelto en un gran escándalo en los años 40 por una demanda de paternidad, ya que alguien reclamaba que él era el padre de su hijo y tuvo que ir a juicio por ello. Joan Barry, una actriz que había mantenido una relación con Chaplin, interpuso la demanda alegando que Chaplin era el padre de su hija Carol Ann. Chaplin negó ser el padre, lo que dio lugar a un juicio muy público y turbio, tan turbio que los ejecutivos de Hollywood no pudieron contenerlo. Durante el juicio se hicieron pruebas para determinar si Chaplin era el padre. Las pruebas disponibles en aquel momento sugerían que no era el padre. A pesar de ello, el tribunal decidió que Chaplin tenía que pagar la manutención del niño porque las leyes de California decían que si se creía que las afirmaciones de una mujer eran ciertas, el hombre acusado podía ser declarado padre, aunque las pruebas científicas dijeran lo contrario. Este caso fue muy controvertido y atrajo mucha atención mediática. Dañó la reputación de Chaplin y puso de relieve las complejas cuestiones que rodeaban a las reclamaciones de paternidad en aquella época. Chaplin siguió pagando la manutención de Carol Ann y el caso siguió siendo una parte notable de la historia de su vida. 17. Los juicios de Confidential Magazine. Los juicios de la revista The Confidential fueron un gran escándalo en Hollywood durante la década de 1950. Confidential era una revista de chismes conocida por publicar secretos e historias a menudo escandalosas sobre personajes famosos, incluidas estrellas de cine. Estas historias incluían de todo, desde asuntos secretos y actividades ilegales, hasta información personal que los famosos no querían que el público conociera. La revista se hizo muy popular porque la gente sentía curiosidad por la vida privada de los famosos.
Sin embargo, a Hollywood no le gustaba que la revista invadiera su intimidad y difundiera rumores que podían dañar su reputación. En 1957 la situación se agravó cuando el estado de California decidió tomar medidas contra Confidential Magazine. El gobierno acusó a la revista de difamación y conspiración. Esto dio lugar a un largo juicio que se convirtió en un circo mediático. Durante el juicio, varios famosos fueron llamados a declarar y muchos secretos sucios se airearon públicamente, echando más leña al fuego. El objetivo del juicio era cerrar la revista e impedir que publicara más información privada sobre los famosos. Al final, el juicio concluyó con un acuerdo por el que Confidential aceptó moderar sus escandalosas historias y evitar publicar detalles privados sobre la vida de las personas sin pruebas sólidas. Esto marcó un momento importante en la historia de los medios de comunicación estadounidenses, mostrando la tensión entre la libertad de prensa y la privacidad personal. También cambió la forma de operar de las revistas de chismes, haciéndolas un poco más cautelosas con las historias que decidían publicar. 18. El asesinato de William Desmond Taylor. Taylor fue un importante director de Hollywood a principios de la década de 1920, pero el misterio que se esconde tras su asesinato se hizo aún más grande en Hollywood, ya que nunca se resolvió. Taylor era muy querido y respetado en la industria del cine, pero su asesinato reveló que tenía algunas relaciones y conexiones secretas que la gente desconocía. Tras su muerte surgieron muchos rumores e historias como posibles vínculos con drogas y escándalos de actrices famosas. La policía investigó a varias personas cercanas a Taylor, entre ellas las actrices Mabel Normand, Mary Miles Minter, la madre de Minter y Charlotte Shelby. Cada una de ellas tenía motivos que podían hacerlas sospechosas, como celos o conflictos personales. Mabel Normand fue la última persona que vio a Taylor con vida y se decía que Mary Miles Minter estaba enamorada de él, lo que atrajo mucha atención sobre sus relaciones. A pesar de todas las investigaciones y de la atención mediática, el caso tuvo muchos problemas, como la pérdida de pruebas, errores de la policía, y se sospecha que todo fue orquestado por los peces gordos de Hollywood, que tenían cosas que no querían que salieran a la luz. A lo largo de los años se han sugerido varias teorías y sospechosos, pero nunca se acusó ni condenó oficialmente a nadie por el asesinato de William Desmond Taylor. Su asesinato sigue sin resolverse aún hoy en día y sigue siendo un tema de especulación entre todo el público. Número 19. Robert Mitchum arrestado por marihuana. El tipo duro, Robert Mitchum, se metió en un gran problema cuando fue arrestado por tener marihuana. Esto supuso un gran problema en aquella época porque era una gran estrella que tenía películas a punto de estrenarse y porque aquel entonces tener marihuana se consideraba un delito grave. Mitchum y otras personas fueron detenidas durante una redada policial en casa de un amigo en Los Ángeles. La noticia de su detención conmocionó a mucha gente y saltó a los titulares de todo el país. Mitchum pasó una semana entera en la cárcel y después fue condenado a 60 días de prisión tras declararse culpable, pensando que así acabaría rápidamente con el asunto. A pesar de su arresto y de la mala prensa que Hollywood frenó, la carrera de Mitchum no se vio afectada por ello. Tras cumplir su condena, volvió a actuar y sus fans le dieron la bienvenida. De hecho, la detención casi reforzó su imagen de tipo duro y rebelde. Número 20. Los escándalos de Michael Jackson. Para continuar, tenemos al rey del pop que de alguna forma lograba involucrarse en numerosas acusaciones que giraban en torno a menores, lo que dejaba en shock a todo el mundo y se convertía en uno de los casos con mayor seguimiento de toda la industria. En 1993, un niño de 13 años, Jordan Chandler, acusó a Jackson de abusos. El caso atrajo una enorme atención mediática y Jackson negó vehemente las acusaciones. Más tarde, el asunto se resolvió extrajudicialmente con un pago de unos $23 millones a la familia de Chandler. No se presentaron cargos penales, ya que el acuerdo no incluía la admisión de culpabilidad por parte de Jackson. Una década más tarde, en 2003, Jackson fue acusado de nuevo, esta vez a raíz de un documental en el que parecía admitir que compartía su cama con niños. El documental provocó una protesta pública y una investigación exhaustiva. En 2005 fue juzgado por múltiples cargos de abuso sexual, conspiración y suministro de alcohol a menores. Fue declarado inocente de todos los cargos, pero solo después de un juicio muy mediático. La industria del entretenimiento y los medios de comunicación desempeñaron papeles complejos en la cobertura y percepción de las acusaciones de Michael Jackson. Al principio, durante las primeras fases de las acusaciones en la década de 1990, los medios de comunicación fueron cautelosos a la hora de informar sobre Jackson. Dada su inmensa popularidad y la falta de pruebas concretas en aquel momento, muchos en Hollywood y en la industria musical en general eran cautos a la hora de distanciarse de él. En el momento de las acusaciones de 2003, el enfoque de los medios de comunicación había cambiado hacia una amplia cobertura, convirtiendo el juicio en un espectáculo mundial.
Tras su absolución en 2005, la carrera de Jackson nunca recuperó plenamente su nivel anterior, conservando una importante base de fans y planeando un gran regreso con la serie de conciertos de This Is It en el momento de su muerte en 2009. 21. Muerte de Lamar relacionada con las drogas. Lamar era conocida como la chica demasiado guapa. Sin embargo, las adicciones de Barbara parecían eclipsarla la mayoría de las veces. Empezó a consumir drogas como forma de hacer frente a las intensas presiones de Hollywood y a su apretada agenda. Las consumía para hacer frente a las exigencias del rodaje y a sus problemas personales. Por desgracia, su dependencia de estas sustancias empeoró con el tiempo. Su salud empezó a deteriorarse debido al consumo de drogas. La situación de Barbara Lamar fue aún más difícil porque en su época no había mucha comprensión ni tratamientos eficaces para la drogadicción. Los estudios también eran menos comprensivos con las estrellas que luchaban contra estos problemas y la alejaron silenciosamente de los focos. En 1926, a la temprana edad de 29 años, Barbara Lamar falleció. Oficialmente, su muerte se debió a la tuberculosis y a la nefritis, pero era bien sabido que el consumo de drogas había comprometido gravemente su salud e influido en su temprana muerte. Número 22. La misteriosa muerte de Rudolph Valentino. Otra muerte que Hollywood intentó ocultar fue la de Rudolph Valentino, una gran estrella de cine de los años 20, conocido por su aspecto encantador y sus papeles que le convirtieron en un rompecorazones para muchos fans de todo el mundo. Su repentina muerte en 1926, a la temprana edad de 31 años, conmocionó a todo el mundo y dio lugar a muchos rumores y teorías sobre lo que ocurrió. Los problemas de salud de Valentino comenzaron cuando sufrió fuertes dolores de estómago. Resultaron ser úlceras perforadas, un problema grave en el que se forman agujeros en el revestimiento del estómago que provocan infecciones. Fue trasladado de urgencias al hospital para someterse a una intervención quirúrgica que al principio pareció ser satisfactoria. Sin embargo, surgieron complicaciones como infecciones e inflamaciones de los tejidos que rodean los pulmones. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el estado de Valentino empeoró y murió pocos días después. La noticia de su muerte causó un gran pesar entre sus admiradores y provocó la histeria entre sus seguidores más devotos. El misterio que rodea la muerte de Valentino se debe principalmente a lo repentino que fue y al hecho de que era muy joven y estaba en la cima de su fama. Algunas personas especularon con la posibilidad de que hubiera sido envenenado o que su atención médica no fuera lo suficientemente buena, pero estas teorías no tienen pruebas sólidas. Número 23. Peg Whistle y el cartel de Hollywood. Peg fue una actriz británica que se trasladó a Hollywood para perseguir su sueño de convertirse en una famosa estrella de cine, pero su carrera no despegó como ella esperaba. Enfrentada a decepciones y luchas en su vida profesional, se volvió muy triste y reservada. En 1932, en un trágico giro de acontecimientos, Peg Whistle puso fin a su vida saltando desde la H del famoso cartel de Hollywood, que en aquella época decía Hollywoodland. Solo tenía 24 años. Antes de morir dejó una nota en la que expresaba su desesperación e infelicidad. La historia de Peg Whistle es especialmente triste porque había demostrado ser muy prometedora en el teatro y había recibido buenas críticas por sus actuaciones. Sin embargo, la presión y el rechazo de la industria cinematográfica fueron demasiado para ella. Hollywood trató de ocultarlo porque perjudicaba a la industria y su muerte se convirtió de algún modo en un símbolo del lado más oscuro del glamour de Hollywood, mostrando las intensas presiones y luchas emocionales que pueden esconderse tras las brillantes luces de la fama. 24. Alfred Hitchcock, acosador. El maestro del suspenso y los thrillers psicológicos, Alfred Hitchcock, también ha sido objeto de críticas y polémicas por el trato que dispensaba a algunas de sus actrices, pero debido a lo mucho que significaba para la industria y el público de la época, muchas de ellas nunca salieron a la luz. Varias actrices que trabajaron con Hitchcock han descrito su comportamiento como controlador y obsesivo, y en algunos casos rozaba el acoso. El más conocido de estos casos es el de Tippi Hedren, que protagonizó las películas de Hitchcock, Los pájaros y Marnie. Hedren declaró públicamente que Hitchcock desarrolló una intensa obsesión con ella durante el rodaje de estas películas. Según Hedren, Hitchcock intentó controlar varios aspectos de su vida, dictando lo que vestía, a quién veía y cómo actuaba tanto dentro como fuera del rodaje. Hedren también ha afirmado que Hitchcock le hizo insinuaciones no deseadas y que cuando ella lo rechazó, la amenazó con arruinar su carrera. Hedren describió su comportamiento como vengativo y afirmó que se intensificó hasta el punto de que las condiciones de trabajo se volvieron intolerables, lo que afectó significativamente su bienestar mental y su carrera en Hollywood. Aunque Hitchcock ya no vive para responder a estas acusaciones, los relatos de Hedren fueron corroborados por otras personas y han oscurecido su legado.
Estos testimonios han provocado debates sobre el trato que recibían las mujeres en Hollywood, especialmente en la época en que Hitchcock era más activo como director. Esta historia también sirvió como uno de los primeros ejemplos de abuso que más tarde se convirtieron en el centro de movimientos como Me Too, que dan visibilidad al tema del abuso en la industria del entretenimiento. 25. Los múltiples abortos de Tallulah. Por último, Tallulah Bankhead fue una persona que vivió la mayor parte de su vida en el ojo público y fue famosa por su ingenio, su carácter franco, pero sobre todo por su vida personal, que incluyó numerosas relaciones tanto con hombres como mujeres. En Hollywood se sabe que Tallulah Bankhead sufrió numerosos abortos a lo largo de su vida. Era muy abierta sobre sus aventuras sexuales y la necesidad de someterse a estos procedimientos en una época en la que hablar de estos temas se consideraba tabú. En las biografías de Bankhead también se dice que a los 30 años se había sometido a una docena de abortos. La franqueza de Bankhead sobre temas tan personales y delicados era poco común para la época y contribuyó a su imagen de figura atrevida en los círculos de Hollywood y el teatro, algo con lo que los ejecutivos de Hollywood no querían verse asociados, por lo que se convirtió en un secreto bien guardado hasta que ella empezó a soltarlos. Esta franqueza sobre sus abortos y su vida personal formaba parte de un personaje más amplio que escandalizó y fascinó al público y a la prensa de su época, manteniéndola en el centro de atención durante un buen tiempo. Para conocer más secretos de Hollywood, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.